prometimos, tenemos aquí al doctor Lorenzo Araujo, psiquiatra, quien nos ha honrado con la presencia en nuestros estudios y en nuestro programa. Es un placer tenerlo por aquí, doctor. Buenas noches, el placer es mío. Estamos contentos de estar aquí y de llegar hasta las audiencias de su programa y comunicarnos con ellos. Doctor, impresionado estoy con conocerlo. Usted es uno de los dominicanos eminentes que hemos tenido y que han desarrollado labor importante fuera del país. ¿De dónde nace en usted el estudio por la medicina? Bueno, mire, yo soy de un campo de San Cristóbal llamado Ingenio Nuevo y me crié en el campo. Por tanto, vivir en el campo de niño, mi pasión fue siempre el arte, la poesía. La poesía creo que era porque vivir en el campo en esos años, donde no había luz eléctrica, donde no había agua corriente, donde la vida era toda natural. Es decir, que el canto de los pájaros, la brisa, el movimiento de las aguas, todo da una comunicación. Cuando vinimos a la ciudad, nos fuimos a la escuela de arte, pero mis padres, siendo del campo, cuando oyeron decir que estaba estudiando arte, cosa que ellos no entendían, se pusieron de verdad no muy contentos. Enviaron un mensajero, mi hermano mayor, para decirme que eso era inaceptable. Y entonces se interrumpió ese proceso. Bueno, sí. Entonces nosotros de esa tradición y de esos años, obedecerle a los padres, hacer lo que ellos esperaban, era sagrado, es religioso. ¿Qué pasó el 7 de julio de 1947? Bueno, para ellos les ocurrió que le nací yo. Les ocurrió a ellos. Quizá para alegría, porque ya tenían varias hembritas y un solo varón, un hermano mío. Es decir, que me llegaron a decir que se alegraron. ¿Cómo es ese tránsito? Si usted viene directamente a estudiar a la UAS, ¿qué pasó ahí? ¿Entró directamente a estudiar psiquiatría? No. Bueno, fue un proceso bastante lento y tortuoso, guiado solo por la suerte. Estábamos en el campo, eran estos años de los 60. Entonces no encontrábamos forma de seguir adelante porque no había modo de seguir estudiando. Encontramos una oportunidad de venir a la ciudad, hacer un programa de ortopedia. En esos años, las Naciones Unidas dio al país becas para preparar técnicos ortopédicos que sirvieran para rehabilitar a los tantos pacientes inválidos que quedaron durante la revolución. Es decir, que eso me abrió la puerta de venir a la ciudad. Ok, ese acontecimiento, esa situación. Esa situación. Me dieron entonces la beca para estudiar técnica ortopédica y mientras hacía el curso de técnica ortopédica me permitió completar la escuela secundaria, el bachillerato, que no lo tenía. Y entonces usted entra ya en la UAS en el 1969. Exacto. Y hace la carrera principal, ¿no? De la medicina. Exacto. Ya como les conté, como le dije ahorita, cuando mis padres me combinaron que no debía hacer cosas que ellos no entendían y que no entendían ellos y tampoco para qué servía, porque una pregunta que me hacían era, pero ¿qué se hace con eso? ¿Se vive con eso? Y eso no le podíamos responder.
Entonces no fuimos a la escuela de medicina, no porque queríamos ser médicos, pero había que ser médico para ser psiquiatra. Y de antemano ya yo sabía que si no iba a irme por la carrera de arte, habían psiquiatras aquí que tenían programa de radio, programa de televisión, había gente que escribían en los periódicos. Entonces yo pensé que al menos eso yo podría hacer. ¿Usted está contento con su trayectoria? Absolutamente contento, no me arrepiento en ningún instante. El tema de salud mental es un tema que ha tomado mucha vigencia en nuestro país y cada vez toma más vigencia. ¿Usted cree que tiene alguna opinión sobre ese tema? Yo lo voy a hablar de psiquiatría social. Sí, eso fue parte del proceso. Nosotros hicimos la carrera de psiquiatría aquí en la República Dominicana, en el 28. En el famoso 28. En el famoso 28. Y cuando terminaba el último año, son 4 años, cuando llegábamos al último año, el hospital me envió a Italia a hacer un programa de psiquiatría social. ¿Ha evolucionado la psiquiatría en cuanto...? Porque veo que usted ha atravesado todas las escuelas y todos los cambios y transformaciones que ha ido sufriendo el proceso de psiquiatría. Sí. ¿Ha cambiado? Ha cambiado bastante. ¿Y se ha roto el tabú de ir al psiquiatra? La gente ha entendido esa función, creo firmemente que sí. Y si quedan algunos residuos, tengo igualmente la esperanza que se irán disipando en el proceso de que la psiquiatría y el psiquiatra le permitan a la gente entender qué es verdaderamente lo que es la psiquiatría y qué es lo que hace un psiquiatra. La falta de vocación ha impactado en la profesión del médico en términos general. No creo. Creo que el gran impacto en una sociedad está dado, en algunos casos muy excepcionales, pudiese estar dado por el individuo, por el médico, pero creo que está dado por la realidad social, el desarrollo social y económico de la sociedad. ¿Qué experiencia le permitió el 28? Ese hospital. Que se hablan tantas cosas. Bueno, una experiencia que me ha servido para toda mi vida, bellísima para entender qué es la psiquiatría y para entender qué es la sociedad. El 28 no era diferente que lo que fue el hospital psiquiátrico en Italia, y que lo que fue el hospital psiquiátrico en Grecia, y lo que fue el hospital psiquiátrico en Francia. Eran lugares de hacinamiento donde se ponía a la gente aislado hasta que se moría. En el 28 conocimos gente que tenían ahí 15, 20 años, que lo habían llevado sus familiares y que después que lo llevaron no lo habían vuelto a ver más. La gente los dejaba a los pacientes y no daba una dirección donde se pudieran encontrar. Devolver. Esos pacientes pasaban a ser parte del hospital. Ellos ahí vivían hasta que se morían. El hospital tenía su propio cementerio en esos años. ¿Y cómo se produce su migración a los Estados Unidos? ¿Qué ocurrió en ese que usted se fue a vivir? Bueno, me fui con la esperanza de hacer la especialidad de psiquiatría en los Estados Unidos. Dentro de otras cosas, vino un profesor de los Estados Unidos
llamado Lino Romero, que fue instrumental para mí, porque él era de formación psicoanalista y tenía un estilo de trabajo, una forma de organización mental que era coherente a todos los niveles. Yo, cuando lo conocí, hice mi tesis final de médico antes de graduarme, y cuando terminé me fui al hospital guiado por él, y trabajando con él me nació el deseo intenso de irme a hacer la especialidad de donde él venía y con la instrucción que me daba. ¿Y dónde fue? Nos fuimos primero a Miami. Un hermano había hecho vida allá y me facilitó obtener la residencia. Entonces, teniendo la residencia, me fui a Miami para comenzar a, intentar entrar en un programa de especialidad en los Estados Unidos, que no era absolutamente fácil en aquello tiempo y que no lo es ahora tampoco. Nos llevó bastante tiempo, primero, hablar inglés, porque no hablábamos inglés, y luego estudiar y encontrar los libros y encontrar los programas y pasar por un proceso que nos llevó años. ¿Y cómo? Usted veo que comenzó, se adaptó fácilmente a ese proceso disciplinado, me imagino yo, de los hospitales de norteamericanos de esa época, y un latino. Eso sí pesa, pero ocurre que muchas veces nosotros, con nuestro sentido, que quizás es falso muchas veces, de realidad, nos creemos inferiorizados, nos creemos que todo lo nuestro es lo no bueno. Exacto. Pero sucede que no necesariamente es así. Después que había yo trabajado en el Hospital Psiquiátrico 28, donde los profesores todos eran graduados en el extranjero. ¿El doctor Saglur fue profesor? Fue mi profesor al inicio Okay. ¿Cómo no? Fue profesor mío, tanto en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en la clase de psiquiatría, como en el Hospital Psiquiátrico. La guerra de Vietnam y otras guerras que se produjeron en esa etapa que usted estuvo en Estados Unidos. Exacto. Y impactó el mundo, cambió, creó un cambio desde el punto de vista psicológico, la gente que regresó. Sí. Dos guerras importantes. La guerra de Vietnam había comenzado muchos años antes de que nosotros llegásemos a los Estados Unidos, pero cuando llegamos a los Estados Unidos encontramos el impacto en los barrios de los Estados Unidos, deshechos, desmoronados, destrozados, muchos barrios con fuego, por la protesta y rebelión que habían tenido los jóvenes y parte del pueblo norteamericano en rechazo a la guerra de Vietnam. Ahí está la famosa foto de John Lennon y de la esposa. Exacto. Entonces, después de esa guerra, una que tuvimos más directo fue la guerra de Irak. Cuando comenzó la guerra en Irak, también vimos cómo estas dos guerras pues afectaron la visión de la juventud, no solo de los Estados Unidos, pero prácticamente el mundo entero estaba en unión a lo que estaba pasando esa guerra. El mundo, dijo un periodista australiano en un momento dado, que la guerra de Vietnam se convirtió en la guerra de los Estados Unidos contra el mundo. El mundo entero tenía una posición negativa sobre la presencia de los Estados Unidos en Vietnam, y no menos en el seno del pueblo, con la gente que nosotros íbamos a ver. Yo en el hospital de veteranos
estuve trabajando entonces con la gente que vino de esa guerra, con los sentimientos que tenían, con el descontento y la amargura profunda que tenía, que era justamente lo que lo llevaban a recibir cuidado. Se ha apoderado el estrés del mundo. Podría creerse en alguna forma que sí, pero yo no creo. Nosotros tenemos la percepción en el mundo de que nuestros tiempos son los peores y que estamos transitando por las cosas más terribles de la humanidad. Pero es una percepción que no necesariamente es real. El poeta español Jorge Manrique decía que cuán presto se va el placer, como después de acordado da dolor, como a nuestro parecer cualquier tiempo pasado fue mejor. Es una percepción que tenemos. En realidad, en el tiempo pasado, ese que después que se va, en nostalgia de los tiempos idos, cuando lo examinamos, descubrimos que el hombre tenía tantas dificultades, tantas ansiedades, tanto tormento, tantas inseguridades, como las que tenemos ahora, y quizás un tanto mayor. ¿Y por qué ese tema es tan interesante? Se le da tanta importancia y tanta... se habla mucho del estrés. Y yo no creo que sea un tema de ahora. Hace 20 años era igual. Igual. Y cada vez será más. Porque lo que pasa con algunas situaciones en la sociedad es que en la medida en que se le da más atenciones, en la medida de que hay mejor desarrollo en otras áreas, como el de la comunicación, por ejemplo, en la medida que hay teléfonos celulares y que hay programas virtuales, que ahora mismo podemos ver lo que está pasando en cualquier lugar del mundo, lo podemos ver. Antes no era así. ¿Qué tanto ha impactado? ¿Usted cree que ese tipo de avance en cuanto a la comunicación y a las redes sociales ha impactado a la gente de manera fuerte? Sí, bastante, profundo. ¿Para bien o para mal? Ambas no pueden separarse. Siempre el mal está asociado a un grado de bien, y justamente es lo que vamos a tener que aprender en los seres humanos y en la sociedad, de hacer una evaluación de la realidad que nos permita entender justamente que si hay una serie de desventajas o problemas comparada con las ventajas que tenemos, ¿cuál pesa más? Creo que los avances de la ciencia, la tecnología, ha dado un gran desarrollo y muchos beneficios a las sociedades, y que traen aparejado una serie de dificultades y de tormento, pero que son prácticamente necesarios. Desde su punto de vista, el COVID-19 impactó de manera significativa al mundo y cambió la visión de la gente, la estresó, la gente otra. ¿Qué pasó? Sí, fue una experiencia muy importante. ¿No estaba preparada la gente para eso? Nunca lo he estado. Cuando examinamos la literatura, la historia, la literatura sagrada, nos damos cuenta que han habido pandemias desde los tiempos más remotos de la humanidad. Aparecen algunas en la Biblia y aparecen en otros tratados de historia. El hombre nunca estuvo preparado para hacerle frente a las enfermedades nuevas que llegaron, ni a la pandemia. Lo que es marcadamente relevante en el COVID ahora, que fue la pandemia nuestra.
la pandemia del siglo XXI, la pandemia de una época en que el hombre se creyó o se creía que tenía los avances que jamás había obtenido la humanidad en todas las áreas, económica, en transporte, en comunicación, en salud. Sin embargo, cuando llegó el COVID, nos demostró que la gran cantidad de misiles intercontinentales aéreos, que los grandes armamentos de guerra, incluyendo los atómicos que tenemos, no le sirvieron al hombre en absoluto para detener a un microorganismo que era invisible. Y tuvimos que seguir la misma trayectoria que siguió el año, que siguió el hombre 2 o 3 mil años antes ahora. Esperar que pase, buscar la forma. No hubo una respuesta coherente con todos esos avances tecnológicos que tenemos. Aumentaron las consultas. Por todos los lados, en todas las áreas, pero no la respuesta. Los pacientes iban a los hospitales a morirse junto con los médicos y las enfermeras. Háblame de la literatura. ¿Cómo el médico, el psiquiatra entra en el mundo de la literatura? Que bueno, no es que me luce un desempeño prolijo debido a la cantidad de libros que usted ha publicado. Bueno, es que, como le dije, yo nací en un campo y que la poesía me bombardeaba por las 24 horas al día. En la noche es oscura. No sé si ustedes tienen experiencias en los campos, donde yo soy de un pueblo. Cuando no hay luz eléctrica, las estrellas, la majestuosidad del cielo, el silencio de los árboles, crea un impacto profundo en los sentimientos, en las emociones, de lo que la pueden sentir, en este caso, que era mi caso. Y igual que en la noche de luna, son estremecentes, la visión de plateada, la extensión de la serenidad. Es decir, que para mí la poesía o el arte vive desde que yo estaba pequeño. Como le dije, cuando mis padres me combinaron, me sentí muy bien porque no era mi deseo, pero no tampoco les resistí, les obedecí a lo que esa gente quería. ¿Por qué no lee 2 párrafos de su libro Oda a la Mujer? Bueno. De uno de los poemas que a usted más le guste. Bueno, déjeme, vamos a leerle algo acá para escribir el libro, una oda a la mujer, del modo que yo visualizo la mujer. Entonces pensé que debía auxiliarme tengo que quitarme la lente para ver. Sí. Tendría que auxiliarme, pedirle ayuda a los dioses, a los poetas. Y aquí vamos, ¿no? Es invocación. A los poetas antiguos, a Píndaro y a Safo, a Quinto Horacio Flaco, a Pierre Ronsard, a Fray Luis de León, y a algún contemporáneo como Pablo Neruda, que en sus tiempos y en su poesía, no toda, cantaron alabanzas sublimes y armonía al lírico sonido de las odas. Les pido que me ayuden a componer y a coronar triunfante la empresa que me ocupa, que es componer un himno a la mujer, a sus virtudes, glorias y grandeza, heroísmo, poesía, martirologio y olvido. Desde la más abstracta noción de la existencia
hasta la más mundana del sexo y la violencia. Quisiera compartir con todos los hombres del planeta lo no escrito en papel que en el diario vivir a lo largo de más de 40 años me enseñó mi mujer. De los acantilados, de las rompientes olas, de los vaivenes del agua embravecida, de las espumas de amor que llegan al alma. Y así, mi compañera, así a veces amapola tierna, así espada fuerte cuando el llanto llega, así mi corazón de surco cuando siembro y ciegas. Bueno, no he querido dejar ese testimonio de lo que es una producción literaria importante. Lo animo, estoy enterado de que hay un libro que todavía no ha sido puesto a circular en el país, se llama Canto a mi pueblo. Así es. Y creo que este momento es muy propicio para ponerlo a circular, pero además que usted dé a conocer los demás libros que están dentro de su... ¿Cómo no? Si es... yo me encargo. Mi placer, ¿cómo no? Yo me encargo. Cuando sea posible, pues estaríamos a la disposición de hacer una puesta en circulación de Canto a mi pueblo. Voy a hablar con el amigo Isael. Ah, bueno, el libro es producido por... o sea, debió de la editorial de ponerla a circular. Bueno, agradezco su presencia con nosotros, sobre todo esa deferencia de rápida, de aceptar una invitación a nuestro programa en horas. Esperamos poder tenerlo de nuevo por aquí y me siento muy honrado como dominicano de tener un profesional como usted. Muchas gracias. Sería para siempre un placer para mí venir al programa de ustedes, porque es siempre una oportunidad de comunicarnos con la gente. Muchas gracias, amigos televidentes. Hemos terminado este importante programa y estaremos con ustedes el próximo sábado, Dios mediante.